Cuando cumplió 15 años, se casó con un hombre 20 años mayor. A los 48 fue vista saliendo de la habitación privada de uno de los narcotraficantes más poderosos de México, cubierta de joyas y oro. A los 60 entró caminando a una cirugía estética que parecía rutinaria. Y desde entonces nunca volvió a cantar. Hoy tiene 88 años y apenas puede pronunciar unas cuantas palabras. Muchas veces ni siquiera logra recordar las canciones que la convirtieron en una leyenda. Pero detrás de esa tragedia existen secretos que permanecieron ocultos durante décadas. Y hoy vas a descubrir 4 revelaciones que cambian por completo la historia de Lucha Villa. La primera, la conversación que sostuvo apenas unas horas antes de entrar al quirófano. Una charla donde confesó el verdadero motivo por el que decidió someterse a la cirugía que terminó destruyendo su vida. La segunda, los testimonios de familiares que durante años alimentaron los rumores sobre el romance secreto entre Lucha Villa y José Alfredo Jiménez, un amor imposible que habría inspirado algunas de las canciones más importantes de la música mexicana. La tercera, el relato de quienes aseguraron haber visto a Lucha Villa salir de una reunión privada con un poderoso capo del narcotráfico llevando joyas que jamás había usado antes. Y la cuarta, el documento médico que puso en duda la versión oficial sobre lo ocurrido dentro del quirófano, un detalle que podría explicar por qué la cantante jamás volvió a ser la misma. Quédate hasta el final porque cada una de estas revelaciones aparece en el momento exacto de esta historia. Y cuando lleguemos al último capítulo comprenderás por qué una mujer que parecía invencible terminó perdiendo aquello que más amaba. Todo comenzó mucho antes de la fama. Mucho antes de los escenarios. Mucho antes de que millones de personas corearan sus canciones. Camargo, Chihuahua. Año de 1936. En un pequeño pueblo rodeado por el desierto nació una niña llamada Luz Helena Ruiz Bejarano. Su familia apenas tenía lo necesario para sobrevivir. Las calles eran de tierra. Las casas de adobe. El dinero nunca alcanzaba. Y la ausencia de su padre dejó un vacío del que casi nadie hablaba. Su madre hacía hasta lo imposible para alimentar a la familia mientras enseñaba a sus hijos una sola regla. Había que seguir adelante sin importar el dolor. Desde muy pequeña, Luz Helena comenzó a llamar la atención por algo imposible de esconder. Su voz. Era grave, profunda y sorprendentemente poderosa para una niña. Cuando cantaba en la iglesia, los demás parecían desaparecer. En las fiestas familiares ocurría exactamente lo mismo. Todos guardaban silencio para escucharla. Los vecinos comenzaron a repetir que aquella muchacha había nacido para convertirse en artista. Pero la pobreza casi siempre llega antes que los sueños. Y a los 15 años tomó una decisión que cambiaría completamente su destino. Se casó con Mario Miller, un hombre de 35 años. 20 años mayor que ella. En aquella época muchas jóvenes no elegían su futuro. Lo aceptaban. Poco después nacieron sus 2 primeros hijos. Y mientras otras muchachas apenas comenzaban a descubrir la vida, ella ya era esposa, madre y responsable de una familia. 7 años después todo terminó. Su esposo desapareció de su vida. De un día para otro quedó completamente sola. Tenía apenas 22 años. 2 hijos pequeños. Ningún dinero. Ningún oficio. Y un futuro que parecía completamente cerrado. Cualquiera habría regresado derrotada a su pueblo. Pero Luz Helena decidió apostar la única riqueza que nadie podía quitarle. Su voz. Con una pequeña maleta, dejando temporalmente a sus hijos al cuidado de familiares, abordó el camino hacia la Ciudad de México sin imaginar que estaba a punto de convertirse en una de las mujeres más importantes de la música ranchera. Lo que todavía no sabía, era que el mismo sueño que la llevaría a conquistar México, también terminaría arrebatándole la voz para siempre. Ciudad de México.
A finales de los años 50, aquella enorme ciudad parecía otro planeta para una mujer que había crecido entre las calles polvorientas de Camargo. Luz Helena llegó con una maleta desgastada, unos cuantos pesos en el bolsillo y una promesa silenciosa. Volvería por sus hijos, pero solo cuando pudiera ofrecerles una vida mejor. Los primeros días fueron una pesadilla. Dormía donde algún conocido le permitía pasar la noche. Algunas veces apenas tenía dinero para comer una torta. Otras simplemente aguantaba el hambre hasta el día siguiente. Cada mañana recorría estudios de radio, teatros y oficinas de empresarios musicales. Siempre escuchaba la misma respuesta. No buscamos cantantes. Déjanos tus datos. Te llamaremos. La llamada nunca llegaba. Sin recomendaciones ni contactos, abrirse paso en el espectáculo mexicano parecía imposible. Más de una noche lloró pensando en regresar derrotada a Chihuahua. Pero cada vez que estaba a punto de rendirse, recordaba los rostros de sus hijos. Y seguía adelante. Entonces ocurrió algo que cambiaría su historia para siempre. Un empresario argentino llamado Luis G. Dillon preparaba un espectáculo musical. Todo estaba listo, excepto la cantante principal. La artista contratada nunca apareció. Nadie supo si enfermó, canceló o simplemente desapareció. Lo cierto es que el destino acababa de abrir una puerta. Luz Helena estaba allí. Pidió una oportunidad. Ni siquiera llevaba la ropa adecuada para una audición. Tuvo que pedir prestado un vestido a una de las bailarinas mientras intentaba controlar los nervios. Cuando subió al escenario improvisado, podía escuchar los latidos de su corazón. Respiró profundamente y comenzó a cantar. La sala quedó completamente en silencio. No era únicamente la potencia de su voz. Era la forma de interpretar cada palabra. Parecía que cada verso salía directamente de las heridas que la vida le había dejado. Cuando terminó, nadie habló durante varios segundos. Luis G. Dillon simplemente sonrió. Tú eres la que estaba buscando. Ese mismo día nació una nueva mujer. Luz Helena Ruiz Bejarano quedó atrás. Desde entonces sería conocida como Lucha Villa. Lucha, por su nombre de pila. Villa, como homenaje al legendario Pancho Villa, símbolo del norte mexicano. Era un hombre fuerte. Un nombre imposible de olvidar. Pero cambiar de nombre no significó cambiar de suerte. Los meses siguientes fueron igual de difíciles. Cantaba en bares llenos de humo. En cabarets donde muchos clientes ni siquiera prestaban atención a la música. En programas de radio transmitidos de madrugada, cuando casi nadie escuchaba. A veces recibía aplausos. Otras veces únicamente encontraba indiferencia. Sin embargo, algo empezaba a suceder. Su voz comenzaba a correr de boca en boca. Los músicos hablaban de aquella mujer alta, de presencia imponente y voz ronca que hacía temblar cualquier escenario. Uno de los primeros en reconocer ese talento fue José Ángel Espinosa, mejor conocido como Ferrusquilla. Después de escucharla cantar, decidió darle una oportunidad en la XCW, la estación de radio más importante del país. Allí no solo encontró trabajo. Encontró un maestro. Ferrusquilla le enseñó que una canción no debía cantarse. Debía vivirse. Cada pausa. Cada respiración. Cada silencio. Todo contaba una historia. Lucha aprendía con una velocidad impresionante. Mientras otros imitaban, ella construía un estilo completamente suyo. Una presencia elegante. Una voz profunda. Y una fuerza que pocas mujeres podían igualar en aquella época. En 1961 llegó el momento que llevaba años esperando. Firmó con la disquera Musart y grabó su primer álbum. Parecía el inicio del éxito. Pero en realidad apenas estaba entrando al escenario donde conocería al hombre que cambiaría su carrera y también su corazón.
un compositor llamado José Alfredo Jiménez. Sin saberlo, ambos estaban a punto de escribir una de las historias más intensas y misteriosas de la música mexicana. Para principios de los años 60, Lucha Villa ya no era aquella joven desconocida que cantaba en bares de madrugada. Su nombre comenzaba a sonar en la radio. Los empresarios empezaban a disputarse sus presentaciones. Y había un hombre que no podía dejar de escuchar aquella voz. Se llamaba José Alfredo Jiménez. Era el compositor más importante de México. El hombre que transformaba el dolor, el desamor y la nostalgia en canciones capaces de sobrevivir generaciones enteras. Cuando escuchó cantar a Lucha Villa por primera vez, quedó completamente impresionado. No era solo la potencia de su voz. Era la manera en que interpretaba cada palabra. Como si hubiera vivido todas las tragedias que cantaba. Muy pronto comenzaron a trabajar juntos. José Alfredo empezó a escribir canciones especialmente para ella. Una de las primeras fue La Media Vuelta. Después llegaron otras composiciones que terminarían convirtiéndose en clásicos del repertorio ranchero. Cada nuevo tema impulsaba aún más la carrera de Lucha. Pero detrás de los escenarios comenzaban a surgir rumores. Los ensayos duraban más de lo necesario. Las conversaciones continuaban cuando todos los músicos ya se habían marchado. Las giras parecían acercarlos cada vez más. Quienes trabajaban con ellos aseguraban que existía una conexión imposible de ocultar. Había miradas que decían demasiado. Silencios que hablaban por sí solos. Sin embargo, existía un enorme obstáculo. José Alfredo Jiménez era un hombre casado. Tenía esposa. Tenía hijos. Y en el México de aquella época, un escándalo de ese tamaño podía destruir carreras enteras. Durante años ninguno de los dos confirmó públicamente aquellos rumores. Todo quedó envuelto en el misterio. Pero décadas después, cuando Lucha Villa ya no podía contar su propia versión, comenzaron a aparecer testimonios de familiares que aseguraban que entre ellos sí existió un romance. Incluso se afirmó que una de las canciones más famosas de José Alfredo habría sido escrita pensando en ella. Una historia de amor que nunca pudo vivirse a la luz del día. Mientras tanto, el éxito de Lucha Villa seguía creciendo. Se convirtió en una de las primeras mujeres en bajar al ruedo de los palenques para cantar frente al público, un lugar dominado casi exclusivamente por hombres. Su presencia imponía respeto. Medía 1,75 m. Vestía con elegancia. Y cuando comenzaba a cantar, miles de personas guardaban absoluto silencio. Muy pronto empezaron a llamarla la reina de los palenques. Después llegó el cine. En 1964 protagonizó El Gallo de Oro, una película que terminó convirtiéndose en un clásico y que confirmó que su talento iba mucho más allá de la música. Los críticos descubrieron una actriz extraordinaria. México acababa de encontrar a una de sus mayores estrellas. Pero mientras el país entero celebraba su éxito, su vida sentimental comenzaba a romperse una vez más. Y las decisiones que tomaría en los siguientes años la acercarían al hombre que marcaría la etapa más brillante y más dolorosa de toda su carrera. Juan Gabriel. Mientras México veía a Lucha Villa convertirse en una de las artistas más importantes del país, su vida privada era completamente distinta. Los aplausos terminaban cuando se apagaban las luces del escenario. Y comenzaban las decepciones. Después de su primer matrimonio, Lucha volvió a intentarlo una y otra vez. Buscó el amor en diferentes etapas de su vida. Sin embargo, ninguno de sus matrimonios logró darle la estabilidad que tanto anhelaba. Las relaciones terminaban casi de la misma manera en que comenzaban. Con promesas rotas. Con silencios. Y con un profundo sentimiento de soledad. Pero mientras el amor parecía escaparse de sus manos, su carrera seguía creciendo sin descanso. En 1971, protagonizó Mecánica Nacional,
una película dirigida por Luis Alcoriza, que terminó convirtiéndose en una de las obras más importantes del cine mexicano. Su actuación sorprendió incluso a los críticos más exigentes. Ya no era solamente una cantante. Era una actriz consagrada. El reconocimiento llegó acompañado del Premio Ariel, uno de los máximos galardones del cine mexicano. A esas alturas parecía que no existía escenario que pudiera resistirse a ella. Pero el destino todavía le tenía preparada una alianza que cambiaría para siempre la historia de la música ranchera. En 1975 apareció en su vida un joven compositor originario de Ciudad Juárez. Tenía apenas 25 años. Era extravagante, perfeccionista, y poseía un talento que muy pocos comprendían en aquel momento. Su nombre era Juan Gabriel. Desde el primer encuentro nació una admiración mutua. Juan Gabriel descubrió que aquella voz podía transmitir exactamente la emoción que imaginaba cuando escribía una canción. Lucha, por su parte, encontró a un compositor capaz de entender cada matiz de su interpretación. Muy pronto comenzaron a trabajar juntos. Canción tras canción. Ensayo tras ensayo. Grabación tras grabación. De esa colaboración nacieron temas que con el paso del tiempo se convertirían en auténticos himnos de la música mexicana. Pero el momento más importante llegó en 1985. Juan Gabriel decidió producir personalmente un disco completo para Lucha Villa. No quería limitarse a escribir las canciones. Quería supervisarlo absolutamente todo. Los arreglos, los músicos, las tomas, cada respiración, cada silencio. Las sesiones de grabación se extendieron durante semanas porque Juan Gabriel repetía una y otra vez cada interpretación hasta alcanzar la perfección. Lucha nunca protestó. Confiaba plenamente en su talento. Y el resultado superó cualquier expectativa. El álbum rompió récords de ventas y es considerado por muchos especialistas como uno de los discos rancheros más importantes de todos los tiempos. Parecía que Lucha Villa finalmente había alcanzado la cima absoluta. Sin embargo, detrás de esa imagen de éxito comenzaba a librarse una batalla que nadie veía. Los años pasaban. El espejo empezaba a mostrarle el paso del tiempo. Y la presión por mantenerse joven en una industria que castigaba el envejecimiento femenino comenzaba a consumirla lentamente. Sin saberlo, estaba a punto de tomar la decisión más peligrosa de toda su vida. Una decisión que terminaría silenciando para siempre la voz más poderosa de la música ranchera. Durante más de 4 décadas, Lucha Villa parecía invencible. Había llenado palenques en todo México. Había conquistado el cine. Millones de discos vendidos la convertían en una de las voces más importantes de la música ranchera. Pero detrás de los reflectores existía una batalla silenciosa que casi nadie conocía. El paso del tiempo. Después de su último divorcio, Lucha comenzó a sentirse diferente. Había aumentado algunos kilos y, como muchas figuras del espectáculo, empezó a mirarse con dureza frente al espejo. La industria era implacable. A los hombres se les permitía envejecer. Las canas y las arrugas incluso les daban prestigio. Para las mujeres era distinto. Cada año parecía convertirse en una amenaza para seguir siendo contratadas. Y Lucha Villa no quería desaparecer de los escenarios. Fue entonces cuando tomó una decisión que parecía sencilla. Someterse a una liposucción. En Infantinary 7, este tipo de procedimientos ya eran relativamente comunes y miles de personas se los realizaban sin mayores complicaciones. Ella pensó que en pocas semanas volvería a trabajar. Nadie imaginaba lo que estaba por ocurrir. La noche anterior a la cirugía asistió a una reunión con varios amigos del medio artístico. Entre ellos se encontraba el cantante Alberto Ángel, conocido como El Cuervo. Años después, él recordaría una conversación que jamás pudo borrar de su memoria.
Con el sentido del humor que siempre la caracterizó, Lucha se acercó sonriendo y dijo: «Mañana me voy al desgrasador». Todos rieron. Parecía una broma más. Después añadió otra frase mientras señalaba la comida de la mesa: «No te vayas a mover de aquí, para que crean que eres tú el que se está comiendo todo». Nadie imaginó que esas serían prácticamente las últimas palabras que pronunciaría con total normalidad. Al día siguiente, 14 de agosto de 1997, Lucha Villa ingresó a una clínica privada de Monterrey. Tenía conciertos pendientes, un disco recién terminado, proyectos para televisión. Su agenda estaba llena. Entró caminando al quirófano convencida de que en pocas horas todo habría terminado. La anestesia comenzó a hacer efecto. Los médicos iniciaron el procedimiento. Y entonces ocurrió lo impensable. Algo salió terriblemente mal. Su corazón dejó de latir. El equipo médico intentó reanimarla mientras cada segundo se volvía decisivo. Lo que sucedió durante esos minutos cambiaría para siempre la historia de la música mexicana. Porque la versión oficial aseguró que el cerebro de Lucha Villa estuvo muy poco tiempo sin oxígeno. Pero años después apareció un documento médico que contaba una historia completamente diferente. Y esa revelación abriría una batalla legal que todavía hoy sigue generando preguntas sin respuesta. Cuando el corazón de Lucha Villa volvió a latir, los médicos respiraron con alivio. Habían logrado salvarle la vida. Pero todavía nadie podía medir el verdadero tamaño de la tragedia. La cantante fue trasladada de emergencia al Hospital Muguerza, en Monterrey. Su estado era crítico. Permanecía inconsciente, conectada a varios equipos que mantenían estables sus signos vitales. Mientras tanto, la noticia comenzó a recorrer todo México. Las estaciones de radio interrumpieron su programación. Los noticieros abrieron con la misma información: Lucha Villa se encuentra grave. En pocas horas, decenas de periodistas rodeaban el hospital esperando cualquier reporte médico. Miles de admiradores organizaban cadenas de oración. Nadie quería creer que la mujer que había conquistado los escenarios estuviera luchando por sobrevivir. Sin embargo, el drama más grande ocurría dentro del hospital. Sus hijos no se separaban de ella. Rosa Elena, Carlos Alberto y María José se turnaban día y noche para acompañarla. Se negaban a perder la esperanza. Rosa Elena tenía una costumbre que repetiría todos los días. Le colocaba unos audífonos y hacía sonar la música que su madre tanto amaba. Especialmente las canciones de Juan Manuel Serrat. Después le hablaba durante horas. Le contaba anécdotas familiares. Le hablaba de sus nietos. Le repetía una y otra vez que todos la estaban esperando, con la esperanza de que en algún rincón de su mente todavía pudiera escucharla. En ocasiones le tomaba la mano y le decía en voz baja: «Mamá, mueve un dedo si puedes oírme». Pero nunca había respuesta. Los días pasaban lentamente. 1, 3, 5, 8, 10. Cada amanecer era una mezcla de esperanza y miedo. Los médicos explicaban que el daño cerebral era muy severo y nadie podía asegurar cómo despertaría, si es que lograba despertar. Incluso se analizó trasladarla a un hospital especializado en Houston. Sin embargo, el riesgo era demasiado alto. Cualquier complicación durante el viaje podía ser fatal. La familia decidió permanecer en Monterrey y esperar un milagro. Finalmente, después de 11 largos días en coma, ocurrió algo inesperado. El 31 de agosto de 1997, Lucha Villa abrió lentamente los ojos. La noticia recorrió el país en cuestión de minutos. Los periódicos publicaron titulares llenos de optimismo. Muchos pensaron que todo había terminado, que la cantante volvería a los escenarios. Pero estaban equivocados, porque la mujer que despertó ya no era la misma. Intentaba hablar,
y las palabras no salían. Miraba a sus hijos, pero parecía no reconocerlos por completo. Su memoria estaba fragmentada. Su cuerpo apenas respondía. Y la voz que durante 40 años había emocionado a millones de personas había desaparecido. Lo peor aún estaba por descubrir. Porque mientras la familia luchaba por ayudarla a recuperar su vida, comenzaron a salir a la luz secretos que Lucha Villa había guardado durante décadas. Entre ellos, el romance que, según varios testimonios, vivió con José Alfredo Jiménez. Mientras Lucha Villa luchaba por recuperar algunas palabras después del daño cerebral, comenzaron a surgir historias que durante décadas permanecieron enterradas entre los pasillos de las disqueras y los camerinos de los teatros. Historias que ella ya no podía confirmar, ni desmentir. Una de ellas involucraba al hombre que había cambiado para siempre la música mexicana, José Alfredo Jiménez. Durante años, la versión oficial fue que entre ambos solo existía una extraordinaria relación profesional. Él escribía canciones. Ella las convertía en himnos. Pero quienes convivieron con ellos aseguraban que había algo mucho más profundo. Las miradas durante los ensayos. Las conversaciones que continuaban cuando todos los demás ya se habían ido. Y la forma en que José Alfredo parecía escribir pensando únicamente en aquella voz que tanto admiraba. El misterio permaneció intacto hasta muchos años después de la muerte del compositor. Fue entonces cuando algunos integrantes de ambas familias comenzaron a compartir recuerdos que reavivaron los rumores. Entre ellos, la versión de que Amanecí en tus brazos, una de las canciones más emblemáticas de José Alfredo Jiménez, habría sido inspirada en Lucha Villa. Según esos testimonios, el compositor evitaba responder cada vez que alguien le preguntaba para quién había escrito aquella canción. Siempre cambiaba de tema. Siempre sonreía. Y nunca daba una respuesta directa. Con el paso del tiempo, esa actitud hizo crecer todavía más el misterio. También se contó que, cuando Lucha se encontraba de gira en Estados Unidos, José Alfredo acostumbraba llamarla por teléfono solo para cantarle una melodía que, según personas cercanas, era especial para los dos. Nadie sabe exactamente qué palabras intercambiaban durante aquellas llamadas. Nadie conoce lo que prometieron o lo que callaron. Porque, si realmente existió ese amor, estaba condenado desde el principio. José Alfredo era un hombre casado. Tenía una familia. Y en el México de aquellos años, un escándalo de esa magnitud podía destruir 2 carreras construidas con enorme esfuerzo. Por eso eligieron el silencio. Un silencio que duró toda la vida. En 1973, José Alfredo Jiménez murió dejando un vacío imposible de llenar en la música ranchera. Lucha continuó interpretando sus canciones durante muchos años. Cada presentación parecía una manera de mantenerlo vivo. Como si cada verso escondiera una conversación que nunca pudieron terminar. Pero ese no sería el único secreto que acompañaría a Lucha Villa. Años más tarde, cuando ya era una de las mujeres más famosas de México, otro episodio marcaría para siempre su historia. Una reunión privada con uno de los hombres más temidos del país. Un encuentro del que salió sonriendo. Y cubierta de esmeraldas. Lo que ocurrió aquella noche sigue siendo uno de los mayores misterios alrededor de la vida de Lucha Villa. A mediados de la década de los 80, Lucha Villa vivía el momento más brillante de toda su carrera. Los palenques se llenaban cada vez que aparecía su nombre en un cartel. Sus discos rompían récords de ventas. Juan Gabriel seguía escribiendo canciones especialmente para ella. Parecía que nada podía detener a la reina de la música ranchera. Pero fue precisamente en esos años cuando ocurrió uno de los episodios más polémicos y enigmáticos de su vida. Una historia que durante mucho tiempo permaneció en silencio. Y que años después volvería a salir a la luz gracias a una investigación periodística. Según diversos testimonios publicados con el paso del tiempo, Lucha Villa recibió una invitación muy diferente a cualquier otra.
No era para un concierto. No era para una entrevista. Ni para una grabación. Era una reunión privada con Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como Don Neto, uno de los fundadores del poderoso Cártel de Guadalajara. En aquella época, el narcotráfico había logrado infiltrarse en distintos sectores de la sociedad mexicana. Algunos de sus líderes organizaban fiestas privadas rodeadas de lujo, artistas y personajes conocidos. Las invitaciones eran exclusivas, y muy pocos se atrevían a rechazarlas. Aquella noche, Lucha Villa llegó a una lujosa residencia fuertemente custodiada. Hombres armados vigilaban cada acceso. Las puertas permanecían cerradas. Solo unos cuantos sabían quiénes estaban dentro. Según los relatos de antiguos escoltas que años después fueron recogidos en investigaciones periodísticas, la cantante fue conducida directamente hasta una habitación privada donde Don Neto la esperaba. La puerta se cerró. Y durante cerca de 2 horas nadie volvió a verla. Lo que ocurrió dentro de aquella habitación nunca ha sido confirmado públicamente. No existen fotografías. No existen grabaciones. Solo permanecen los testimonios de quienes aseguraron haber presenciado lo que sucedió después. Cuando finalmente Lucha Villa salió de la habitación, los escoltas aseguraron haber observado algo que les llamó inmediatamente la atención. La cantante ya no lucía igual que cuando había entrado. En sus orejas brillaban enormes pendientes de esmeralda. También llevaba anillos, esclavas y brazaletes con piedras verdes que, según esos relatos, no tenía al llegar. Además, sonreía. Aquella imagen quedó grabada para siempre en la memoria de quienes dijeron haber estado presentes. Con el paso de los años comenzaron las preguntas. ¿Fue simplemente un obsequio? ¿Un gesto de admiración hacia una de las artistas más importantes de México? ¿Existió algún tipo de relación entre ambos? ¿O todo terminó reduciéndose a una historia imposible de comprobar? Hasta el día de hoy no existe una respuesta definitiva. Lucha Villa nunca habló públicamente sobre ese episodio. Y después del daño cerebral sufrido en 1997, ya nunca pudo ofrecer su versión de los hechos. El misterio quedó suspendido en el tiempo, como tantos otros capítulos de su vida. Sin embargo, mientras esas historias seguían alimentando rumores, la artista continuaba trabajando sin descanso. En 1996, grabó lo que sería su último gran proyecto musical junto a otras leyendas del género. Nadie imaginaba que apenas unos meses después entraría caminando a un quirófano y saldría convertida en una persona completamente distinta. El escenario que había sido su hogar durante 40 años estaba a punto de escuchar, sin saberlo, la última actuación de la voz más poderosa del ranchero. Después de abandonar el hospital, comenzó una batalla mucho más difícil que cualquier escenario. Lucha Villa ya no luchaba por recuperar su carrera. Ahora luchaba por recuperar su vida. Los médicos fueron claros con la familia. El daño cerebral provocado por la falta de oxígeno era irreversible. Nadie podía asegurar cuánto lograría avanzar. Pero sus hijos se negaron a rendirse. Vendieron tiempo, esfuerzo y tranquilidad para dedicarse completamente a ella. La llevaron al Centro Internacional de Restauración Neurológica en La Habana, Cuba, uno de los lugares más reconocidos para tratar lesiones cerebrales complejas. Allí comenzó un proceso que parecía imposible. Cada movimiento debía aprenderse nuevamente. Cada palabra era un desafío. Cada pequeño avance se celebraba como un milagro. Las terapias duraban horas. Primero intentaban que pudiera mantenerse de pie. Después que caminara algunos pasos. Más tarde comenzaron los ejercicios para recuperar el habla. Al principio solo emitía sonidos sin sentido. Luego aparecieron algunas sílabas. Después logró pronunciar palabras aisladas. Su familia lloraba de emoción cada vez que conseguía decir un nombre o reconocer un rostro. Pero había algo que jamás regresó. Su voz.
Aquella voz grave, poderosa e inconfundible que había emocionado a millones de personas durante más de 40 años. Los especialistas hicieron todo lo posible. Los terapeutas probaron distintos métodos. Sin embargo, las zonas del cerebro responsables del lenguaje y de la coordinación necesaria para cantar habían sufrido un daño demasiado severo. Lucha Villa nunca volvió a interpretar una sola canción. Ni siquiera podía tararear las melodías que ella misma había convertido en clásicos. Era como si el destino hubiera decidido arrebatarle exactamente aquello que la había convertido en leyenda. Con el paso de los años, aprendió nuevamente algunas actividades cotidianas. Podía leer frases sencillas, reconocer a sus familiares, responder con pocas palabras. Pero la memoria seguía jugando con ella. En ocasiones recordaba un momento de su juventud. Minutos después olvidaba lo que acababa de ocurrir. Había días en que parecía mejorar, y otros en los que el silencio volvía a dominarlo todo. Mientras tanto, México seguía recordándola. En 2009, su ciudad natal, Camargo, Chihuahua, inauguró una enorme estatua de bronce en su honor. Más de 6 metros de altura. Una imagen de Lucha Villa con los brazos abiertos, como si estuviera a punto de comenzar otro concierto. Durante el homenaje sonaron sus canciones más famosas. El público las cantó de principio a fin. Pero la verdadera Lucha observaba la ceremonia desde una silla de ruedas. Sin poder acompañarlos. Sin poder agradecer. Sin poder interpretar aquellas melodías que habían marcado la historia de la música mexicana. Muchos asistentes aseguraron que fue uno de los homenajes más conmovedores que habían presenciado. Porque mientras su voz seguía viva en miles de personas, ella permanecía en silencio, como si escuchara la historia de otra mujer. Pero el destino todavía le tenía reservada una última prueba. Años después, un falso rumor sobre su muerte recorrería todo México y obligaría a su familia a romper el silencio para revelar cómo era realmente la vida de la mujer que alguna vez fue conocida como la reina de los palenques. En marzo de 2023, una noticia recorrió las redes sociales a una velocidad impresionante. Lucha Villa ha muerto. Miles de personas comenzaron a compartir mensajes de despedida. Artistas recordaban sus canciones. Medios de comunicación preparaban obituarios. Los admiradores lamentaban la partida de una de las voces más grandes que ha dado México. Pero todo era falso. Horas después, su hija María José salió a desmentir los rumores con un mensaje contundente. Su madre seguía con vida. Molesta por la desinformación, pidió respeto para una mujer que llevaba décadas enfrentando las consecuencias de una tragedia que jamás debió ocurrir. Hoy, Lucha Villa vive alejada de los reflectores, en un rancho de San Luis Potosí. Ya no existen los palenques repletos de aplausos. No hay giras. No hay estudios de grabación. No hay cámaras esperándola al salir de un escenario. Solo el silencio. Y el amor incondicional de su familia. Sus hijos organizan su vida alrededor de ella. La cuidan todos los días. Supervisan sus tratamientos. Se aseguran de que nunca le falte atención médica ni compañía. En ocasiones ponen sus discos para que las canciones vuelvan a llenar la casa. Dicen que, algunas veces, sus ojos parecen reconocer aquellas melodías. Como si una parte del artista siguiera escondida en algún rincón de su memoria. Sus labios intentan moverse. Pero la voz nunca aparece. Es uno de los contrastes más dolorosos de la historia de la música mexicana. La mujer que hizo llorar a millones con su interpretación ya no puede cantar una sola nota. Y sin embargo, su legado sigue más vivo que nunca. Sus canciones continúan sonando en la radio. En las reuniones familiares, en las serenatas, en las cantinas, en los corazones rotos que encuentran consuelo en versos como La media vuelta, No discutamos
o ya no me interesas. Porque las leyendas no desaparecen cuando dejan de cantar. Permanecen vivas mientras alguien siga recordándolas. La historia de Lucha Villa también deja una reflexión difícil de ignorar. Durante años, sintió la presión de mantenerse joven para una industria que castigaba el paso del tiempo. Aquella búsqueda de perfección terminó llevándola a una cirugía que cambió su destino para siempre. Su familia ha contado en distintas ocasiones que ese episodio les enseñó una lección que jamás olvidarán: ninguna decisión estética vale más que la salud. Quizá por eso su historia sigue conmoviendo a nuevas generaciones. No solo habla del éxito. Habla del precio que, en ocasiones, se paga por intentar cumplir con expectativas imposibles. Lucha Villa conquistó escenarios, rompió récords, trabajó junto a gigantes como José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel, ganó los máximos reconocimientos del cine mexicano y se convirtió en la primera gran reina de los palenques. Pero el destino le negó el final que merecía. No pudo despedirse con un último concierto. No eligió el momento de bajar del escenario. Fue el silencio quien decidió por ella. Y aún así, cada vez que alguien escucha una de sus canciones, su voz vuelve a vivir por unos minutos. Porque las cuerdas vocales pueden apagarse. La memoria puede desvanecerse. Pero el verdadero arte nunca desaparece. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si este documental te ayudó a conocer una faceta distinta de Lucha Villa, suscríbete a Vidas de Impacto para descubrir más historias que marcaron el mundo del espectáculo. Y prepárate, porque en el próximo video conoceremos el lado más oscuro de otra gran leyenda de la música ranchera. Un personaje cuya vida estuvo rodeada de secretos, traiciones y un final que, hasta hoy, sigue generando preguntas sin respuesta.